Egunon, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer inaugurar esta jornada sobre turismo y competencia, que además aborda uno de los temas más relevantes en estos tiempos, como son los mercados digitales. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Autoridad Vasca de la Competencia y a la Universidad de Deusto por organizar esta jornada e invitarnos a acudir y poder también aportar nuestra experiencia. La relación entre el derecho de la competencia y la regulación sectorial ha sido siempre una materia con cierta tensión, no nos vamos a engañar. Pero no nos olvidemos que la libre competencia solo es posible si hay leyes que la regulen. Las normativas sectoriales y el derecho de la competencia deben convivir y buscar un equilibrio que salvaguarde los derechos de la ciudadanía, la actividad de las empresas y garantice un funcionamiento equilibrado de nuestra economía. Los aquí presentes sabemos que no es una tarea sencilla, que nos enfrentamos a retos y a veces a visiones diferentes, lo ha explicado muy bien el decano. Y por eso creo que jornadas como la de hoy, que vamos a desarrollar, son importantes para debatir con tranquilidad, serenidad y abordar estos desafíos. Y hoy yo vengo aquí con humildad y sinceridad a decir realmente lo que creo. Y es que sin regulación no hay libertad. Hay algunos que se dicen ser liberales y realmente no lo son. Defienden que la oferta y la demanda se regulan solas. Pero nuestra historia nos ha demostrado que no es así. Más aún, si en esa ecuación metemos temas como la vivienda. La vivienda es un bien esencial. No es un bien de consumo como otros. No se revaloriza por lo que produce, ni por lo que hagamos, sino por razones ajenas a ello, como su situación, la evolución del entorno u otros factores. La vivienda no es un activo financiero y estoy convencido de que el liberalismo clásico tampoco lo veía como tal. No todo se regula a través de la oferta y la demanda y por eso es tan necesaria una normativa que nos dé un marco de actuación para poder jugar todos con las mismas reglas. Estas cuestiones van a tener cabida hoy. Por un lado, se va a analizar el poder del mercado y sus peligros, porque el poder del mercado sin regulación puede fácilmente convertirse también en un abuso. Por otro lado, abordaremos el papel de las plataformas digitales, con especial referencia a los servicios alojativos, con la triple visión del sector, del regulador y de la competencia. Hoy en día parece difícil imaginar el sector turístico, especialmente los establecimientos alojativos, sin la presencia digital. Por ello, las plataformas de comercialización e intermediación han adquirido un papel muy relevante en los últimos años, especialmente en el ámbito de las viviendas de uso turístico. Y los reguladores y las administraciones no siempre hemos sido lo suficientemente ágiles para responder con la rapidez que el fenómeno demandaba y ello también ha dado lugar a abusos en muchos casos. Nosotros tenemos claro que en Euskadi gobernamos el turismo y no miramos a otro lado. No hemos dejado que el crecimiento turístico conllevara las externalidades negativas que se ha supuesto en otras comunidades o en otras regiones. Pero aún así, obviamente no somos una isla y nos hemos visto afectados también por la ausencia de regulaciones más globales en algunos momentos. Y lo voy a explicar. En Euskadi hemos hecho los deberes en materia de regulación turística. Contamos una ley de turismo del 2016, de apenas una década, y a pesar de ello estamos elaborando una nueva ley cuyo anteproyecto ya hemos presentado y del que me referiré más adelante. El primer decreto que desarrollamos de la Ley de Turismo de 2016 fue precisamente el de las viviendas y habitaciones de uso turístico. ¿Y por qué dimos prioridad a las viviendas? Porque dentro de las modalidades alojativas, las viviendas turísticas inicialmente tenían un fin residencial, al que posteriormente se les da otro uso. No surgen como alojamientos turísticos, sino que se reutilizan como turísticos cuando eran primariamente residenciales. Esto conlleva unas afecciones específicas que no comparten otros tipos de alojamientos, como es la convivencia con los vecinos o su influencia en la reducción del parque de viviendas para el alquiler habitual. Las viviendas para uso turístico se han extendido de zonas vacacionales a las ciudades y municipios con la democratización del turismo, que ha permitido que cada vez más gente pueda viajar y conocer otros lugares y entornos. En ese sentido, las viviendas de uso turístico son un fenómeno global que afecta a múltiples países, regiones y ciudades
y en el que estamos implicadas todas las administraciones, desde la Unión Europea, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones, especialmente en el caso de Euskadi, y sobre todo los ayuntamientos. De hecho, los ayuntamientos son un elemento indispensable por sus competencias urbanísticas y su capacidad para adecuarlas a las necesidades de su municipio, muy diferentes unos de otros, y tienen capacidad inspectora y sancionadora a este respecto, como también la tenemos desde el Gobierno vasco. También es cierto que este es un fenómeno relativamente reciente en Euskadi, donde no compartimos las características del turismo de sol y playa que vio su boom en la España de los años 60. En este punto creo que es importante poner en contexto al fenómeno de las viviendas turísticas en Euskadi y su impacto sobre el parque total de las viviendas. Las viviendas turísticas en Euskadi suponen el 0,4% del total de viviendas, muy por debajo de la media española del 1,3%. Aún así, es un fenómeno que nos preocupa y ocupa desde el principio, precisamente para evitar las derivadas que se dan por la falta de regulación en otros lugares. Por eso aprobamos en el julio del 2018 el Decreto de Viviendas y Habitaciones Turísticas con dos líneas maestras. Por un lado, elementos para la protección de los vecinos, como la obligatoriedad del seguro, la implantación de un distintivo en el portal o la transparencia en la información. Y por otro lado, se incluían también elementos para la protección de los usuarios, como la obligatoriedad de incorporar el número de registro en toda la promoción, lo que afecta también, asimismo, a las plataformas online. Literalmente, el decreto especifica: en todo acto de promoción, comercialización o facilitación del alojamiento en viviendas o habitaciones se hará constar el número de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi. Los canales de oferta de viviendas o habitaciones para uso turístico deberán verificar que éstas disponen del correspondiente número de inscripción en el registro e insertarlo en todas las actuaciones que lleven a cabo en relación con la actividad alojativa. Esto es exactamente lo que dice nuestro decreto desde el 2018. Por tanto, con esta regulación lo que buscábamos era dar la mayor seguridad posible a los usuarios de estas viviendas, garantizando que cumplían con la normativa y también garantizar una competencia justa a quienes las comercializaban. Sin embargo, a la hora de poner en práctica ese control, desde la Administración nos hemos encontrado con una barrera al intercambiar información con las plataformas online. La inclusión del número de registros de obligado cumplimiento, tanto para quien la comercializa la vivienda como para la plataforma que la publicita. Pero las plataformas no colaboraban de ninguna manera, ni en el control de este número, que se incluyera efectivamente, como marcaba la ley, ni a la hora de identificar correctamente a quien había comercializado sin ese número. Y nos encontramos ante el gran escollo de la dificultad de sancionar justamente estas prácticas ilegales que acabo de describir. Por un lado, la sanción al titular de la actividad, que comúnmente se conoce como anfitrión, resulta muy difícil porque los anuncios de las viviendas se hacen sin especificar la dirección exacta ni el nombre de dicho anfitrión. Muchas veces se recurre al uso de alias o no disponen de fotos ni siquiera de la fachada o la calle, lo que hace casi imposible su localización. Y por otro lado, tampoco podíamos hacer cumplir a las plataformas la obligatoriedad de incluir el número de registro de las viviendas que promocionaban, ya que la jurisprudencia no consideraba que pudieran ser sancionadas por ello. Voy a ponerles un par de ejemplos de comunidades autónomas que, como nosotros, han regulado la actividad y han desarrollado reglamentariamente, de forma parecida a Euskadi, y que han intentado sancionar a estas plataformas en el pasado y han visto desestimadas sus pretensiones en los tribunales. Por ejemplo, la Dirección General de Turismo de la Comunidad Valenciana impuso una sanción de 30.000 euros a Airbnb por publicitar viviendas turísticas en su web sin la inclusión del número de registro y, en primera instancia, se les dio la razón. Pero dicha sanción fue recurrida y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia 124 de 2023, le dio la razón, desestimando dicha sanción. Lo mismo ocurrió cuando la Consejería de Turismo, por ejemplo, de Baleares, impuso una sanción de 300.000 euros a la misma plataforma y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en su sentencia 158 de 2020, desestimó la sanción. Los dos tribunales superiores de justicia se basaron en la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en diferentes sentencias, como la 2/2022, y que se fundamentan en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia 1112 de 2019. Esta sentencia
dictamina que las plataformas realizan un servicio de intermediación y no de comercialización. En este punto quiero explicar que ha habido diferentes criterios respecto a la consideración de las plataformas online como plataformas comercializadoras o intermediarias, punto esencial que determina que las autoridades competentes, en este caso nosotros, podamos o no sancionarlas. Por ejemplo, el propio Juzgado de lo Contencioso número 4 de Valencia, en el marco de la sentencia 153 de 2019, determinó que estas plataformas no son un mero tablón de anuncios electrónicos y que el servicio que presta a los titulares de las viviendas no puede entenderse sin esta actividad de la plataforma. Por tanto, considera que las plataformas no son solo un servicio de conexión, pues el comercio se realiza con su intervención. Y, por su lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se basan las de los Tribunales Superiores de Justicia que les he mencionado, establece que las prestaciones accesorias desarrolladas por estas plataformas no desvirtúan la naturaleza de servicio de intermediación que presta, consistente en poner en contacto a arrendadores y arrendatarios de viviendas vacacionales, sin transformarlo en un negocio de arrendamiento de viviendas. Por ello, consideran la actividad como un servicio de intermediación propio de la sociedad de la información. Aquí está gran parte de la clave de todos los problemas que hemos venido sufriendo en los últimos años. Yo debo decir que coincido más con la interpretación de los tribunales de primera instancia de que las plataformas deben ser consideradas como comercializadoras y no como meras intermediarias. Pero obviamente debemos y estamos acatando lo determinado por los tribunales y, por tanto, que desestiman las sentencias a favor de las plataformas online. Pues bien, llegados a este punto, puedo asegurar, una vez explicado todo esto, que nuestro objetivo no es luchar contra las plataformas, sino luchar con las plataformas para combatir las ilegalidades. Pero las plataformas de comercialización de viviendas turísticas online han incumplido sistemáticamente la ley y las administraciones turísticas no hemos podido sancionarlas. Cualquiera que escuche esta afirmación, así de cruda, creo que se podría llevar las manos a la cabeza. Pero así ha sido. Y me preocupa que esto se pueda ver como un ejercicio de libre competencia, cuando no hay nada que vaya más allá en contra de la competencia que no cumplir la ley y contar con ventajas frente a los que sí la cumplen. Y estoy seguro de que en eso coincidimos con la Autoridad Vasca de la Competencia y los reguladores. Sin regulación no hay competencia posible y nuestros esfuerzos deben orientarse a que ambas sean compatibles y también equilibradas. Así como decía, las administraciones competentes, en este caso, el Gobierno vasco, nos encontrábamos en la situación de haber legislado y controlado la actividad de las viviendas turísticas, pero no poder sancionar su clandestinidad. De hecho, en julio de 2019 publicamos el decreto 112 de registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi para ajustar y actualizar la regulación del registro obligatorio. Un registro que, quiero recordar, cumple estrictamente con la Directiva 2016/123 relativa a los servicios de mercado interior, la conocida Directiva Bolkestein, y que solo exige una declaración responsable para poder comenzar a ejercer la actividad. Por todo ello, comenzamos a reclamar una normativa europea que nos dotara de herramientas para poder actuar frente a las plataformas, que con su falta de transparencia y su negativa a colaborar contribuían a la proliferación de viviendas turísticas ilegales. Pues bien, esa normativa llegó. Es el Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración, aprobado el 11 de abril del 2024 y que ha dado en parte respuesta a toda esta problemática que les he venido explicando. En nuestro caso, nos habría gustado que fuera más allá de donde ha ido, pero sé que ha sido un camino largo, con intereses cruzados, debates y necesidad de llegar a acuerdos hasta que pudo ser aprobado. Y desde Euskadi fuimos muy activos en su desarrollo, porque veíamos la importancia y la necesidad de contar con una normativa europea que pudiera darnos nuevas herramientas para luchar contra las viviendas turísticas ilegales y contra las plataformas que incumplían nuestra propia normativa y nuestra propia ley. Por ello, participamos desde el comienzo en su desarrollo, primero elaborando enmiendas para el dictamen realizado por el Comité de las Regiones y, en segundo lugar, a través de diferentes reuniones y contactos que fuimos manteniendo, también con viajes directamente a Bruselas desde el Departamento y que mantuvimos encuentros con la Comisión y con los parlamentarios europeos. Por todo ello,
Euskadi fue reconocida como una de las comunidades europeas, más proactivas en el Parlamento Europeo. Eso cuando este fenómeno todavía no era considerado como un motivo del que ocuparse por muchos, y algunos siguen sin estarlo. Porque no quiero olvidar la postura de algunos grupos parlamentarios, como Renew Europa o los populares europeos, en el debate, intentando limitar el alcance de un reglamento que buscaba controlar este fenómeno de viviendas ilegales. El espíritu del reglamento europeo se basaba en mejorar la transparencia sobre la identificación y la actividad de los anfitriones de las viviendas turísticas y sobre las normas que deben cumplir y también facilitar el registro de dichos anfitriones para poder prevenir los anuncios ilegales. En este sentido, el reglamento incorpora avances importantes para mejorar el control sobre la actividad y dotar de instrumentos a las autoridades nacionales, regionales y locales para recoger e intercambiar datos con las distintas plataformas online. Una vez aprobado, los Estados miembros debían adaptarse a su implantación y, en este aspecto, el Gobierno de España fue el primero en incorporarlo a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha habilitado la conocida como la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Esta ventanilla supone que las viviendas para uso turístico que quieran anunciarse en plataformas online tienen que inscribirse en el registro habilitado por el Ministerio, a través del Colegio de Registradores, y sirve de plataforma de intercambio de información con las administraciones competentes en turismo. Esto fue un requisito que se trabajó en las regulaciones del Parlamento Europeo, es verdad, tener una conexión no directa con todas las autoridades regionales, sino esa ventanilla única a través de cada uno de los Estados miembros. Bueno, como ya he comentado, Euskadi también ya cuenta con un registro propio de empresas y establecimientos turísticos, que es el REATE, y que sigue manteniendo su obligatoriedad. Por tanto, todas las viviendas de uso turístico que quieran operar en Euskadi deben estar registradas en el REATE, que es el registro del Gobierno vasco, como hasta ahora. Y si se anuncian en una plataforma online, además deben inscribirse en el registro único habilitado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Con estas nuevas herramientas y normativas, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, retomamos los contactos y las negociaciones con distintas plataformas digitales para colaborar en la retirada de anuncios ilegales detectados por nuestro servicio de inspección. Y debo decir que la respuesta no es la misma en todas las plataformas y que algunas están colaborando más que otras. Algunas han respondido estableciendo protocolos para retirar anuncios ilegales, no con toda la agilidad que nos gustaría, pero al menos con cauces abiertos. Y otras han respondido ante requerimientos legales que al no poder desarrollar desde la normativa de turismo, conseguimos hacerlo desde la normativa de consumo. Con la normativa de consumo sobre publicidad engañosa, como ya había avanzado el Ministerio de Consumo, solicitamos, por ejemplo, a Airbnb la retirada de 700 anuncios ilegales de viviendas, y estos finalmente fueron retirados. Es algo que fácilmente podríamos haber hecho antes, pero en este caso el amparo de una normativa, al menos sí, ha servido para un mejor cumplimiento de la ley y para garantizar una mejor competencia. En resumen, lo que Euskadi ha hecho en esta década para asegurar el control de las viviendas para uso turístico ha sido regularlo a través de la Ley de Turismo del 2016, el Decreto Específico de Viviendas y Habitaciones de Uso Turístico que les he comentado y el Decreto sobre el REATE. También se han establecido protocolos de colaboración con ayuntamientos para impulsar la colaboración con estas administraciones. Y también hemos reforzado el equipo inspector y, como he comentado, hemos participado activamente en la elaboración del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración. Y vamos a seguir mejorando con nuevas herramientas claves como la nueva Ley de Turismo o la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Turismo, y también con el refuerzo de la inspección y de la sanción. Y además de nuestra labor, defendemos firmemente la autonomía municipal. Muchos ayuntamientos han regulado ya la actividad de las viviendas para uso turístico a través de sus planes generales de ordenación urbana según sus necesidades. Otros muchos ayuntamientos han mostrado también su interés en desarrollar normativas acordes a las necesidades de sus municipios. Y además de la labor de este departamento y de los ayuntamientos, también desde el Gobierno de España se han tomado medidas
como las que se han tomado en la Ley de Propiedad Horizontal. La modificación del 6 de marzo de 2019 estableció que para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de la explotación de viviendas turísticas ya no era necesaria la unanimidad, sino 3/5 de los propietarios. Y desde el 3 de abril del 2025, la Ley de Propiedad Horizontal exige autorización expresa de la comunidad de vecinos para abrir nuevas viviendas de uso turístico. En definitiva, a donde quiero llegar es que las administraciones tenemos la labor clave de legislar para regular el mercado, impedir abusos y garantizar los derechos de nuestra ciudadanía. Y que esto es una garantía de una libre competencia en igualdad de condiciones. En este sentido, nuestros objetivos y los de los garantes de la competencia, como en nuestro caso la Autoridad Vasca, son los mismos, aunque nuestras posiciones a veces puedan tener algún matiz. Lo hemos visto en el anteproyecto de ley de turismo, al que la Autoridad Vasca de la Competencia ya ha hecho alegaciones. En este anteproyecto buscamos actualizar la ley a las nuevas normativas y mejorar el control de la actividad, la inspección y la sanción. Este control incluye limitaciones también a las viviendas de uso turístico, porque, como ya he explicado, son alojamientos con una naturaleza muy diferente a la de otros establecimientos turísticos. Por ello, por ejemplo, incluimos la prohibición de abrir nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, como una muestra de apoyo también a esa autonomía municipal. Está claro que las limitaciones de zonas tensionadas están debidamente argumentadas por la emergencia habitacional y las características del desarrollo de nuestros municipios. También incluimos algunas medidas como la obligatoriedad de renovación del registro de las nuevas viviendas cada 5 años o su limitación en núcleos rurales que sabemos que crean también algún reparo en la Autoridad Vasca. Y prometo que vamos a responder a todas esas alegaciones en las próximas de forma detallada, porque este es el funcionamiento necesario entre administraciones, colaborando, intentando equilibrar los diferentes objetivos e intereses y mejorando nuestras normas a través de la visión y aportación de unas hacia otras. Justo lo que vamos a hacer hoy aquí en estas jornadas. Así que, para terminar, aprovecho para agradecer nuevamente a la Autoridad Vasca de la Competencia, a su presidenta y a todo su equipo el trabajo y la colaboración que han desarrollado hasta ahora, con una gran disposición y facilidades en todo momento. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias y quiero ya dar paso a una jornada donde vamos a poder seguir debatiendo sobre un tema tan apasionante, complejo, pero también transversal. Eskerrik asko. Muchas gracias.